Hola, mi nombre es Edeliani Pulgar. Este video corresponde al primer parcial de la materia Traducción Audiovisual dictada en la Universidad Metropolitana en la carrera de Idiomas Modernos. La primera pregunta dice establecer dos diferencias entre la traducción tradicional y la traducción audiovisual. La primera diferencia entre ellas es que la traducción tradicional consiste en traducir un texto escrito de una lengua origen a una lengua meta, mientras que la traducción audiovisual, como ella misma dice, es una modalidad dentro de la misma traducción tradicional, pero que se encarga de traducir textos de cualquier medio audiovisual, ya sea un video, series, etc. Y la segunda diferencia entre ellas es que, mientras que en la traducción tradicional la longitud del texto es igual, ya sea de menor o mayor, a la original, y el texto es tan largo como según lo amerite. Mientras que en la traducción audiovisual no sucede así. El texto de entrada, o sea, los subtítulos no pueden exceder los 32 caracteres, incluyendo signos de puntuación y espacio, haciendo de esto, de la traducción audiovisual, o sea, específicamente la subtitulación, un poco limitada. La segunda pregunta: ¿cuáles son los dos tipos de traducción audiovisual? Que como ya la pregunta lo dice, hay dos tipos. Está el doblaje y la subtitulación. Para explicar un poquito, el doblaje es cuando en vez de la voz original, se sustituye con las voces en la lengua meta. Y la subtitulación es la traducción escrita que aparece en la parte inferior o superior del medio audiovisual que se esté traduciendo. Ya sea un video, película, series, etc. Pregunta número 3. ¿Qué es temporizar? Básicamente, temporizar es asignar el tiempo de entrada y de salida del texto en la obra audiovisual que se está trabajando. Vamos por la pregunta número 4. ¿Qué es segmentar? Segmentar es cuando se divide el texto en el subtítulo en dos líneas. Es imperativo decir que la segmentación tiene que tener lógica para así evitar confusión a la hora de leerlo, ya sea ambigüedad o malinterpretación, etc. Pregunta número 5. Relaciona entre sí los siguientes conceptos y su importancia en la traducción audiovisual: localismos, venezolanismos y el español neutro. Incluya dos ejemplos de cada uno de ellos. Para poder relacionarlos entre sí, primero tengo que explicarlos un poco. Los localismos son los diferentes tipos de habla en un mismo idioma. Son aquellas frases o palabras que pertenecen a un país. Y siempre pasa de que es posible de que otros países no entiendan de lo que están hablando. Por ejemplo, cuando un argentino dice pibe o boludo, quizás un mexicano, no sepa de qué se está hablando. Los venezolanismos son palabras que utilizamos acá, en Venezuela, como por ejemplo pana, chévere, etcétera, de las que se les puede ocurrir que utilizamos acá siempre. Y el español neutro es aquel que nació en México para que los demás países pudieran entender de qué se está hablando. Estos se relacionan entre sí, ya que al utilizar localismos y venezolanismos en una traducción audiovisual, se puede dar de que no se entienda de qué se está hablando. Alguien de Argentina no puede saber de qué se está hablando de una palabra que se usa en Colombia, o en México, o en Nicaragua, o aquí en Venezuela. Entonces el español neutro se hizo para que justamente evitar ese tipo de confusión en los demás países y lograr un lenguaje más natural y más universal dentro del español, para que así todos pudiesen entender de igual manera y no tener que hacer una traducción para Argentina, una traducción para México, para Colombia, etc. La pregunta número 6. Escoja 4 vicios del lenguaje y explíquelos brevemente, incluyendo ejemplos de cada uno de ellos. El primer vicio del lenguaje que escogí fue el barbarismo, que es el hecho de pronunciar mal las palabras, emplear palabras impropias o hacer uso excesivo de palabras extranjeras. Como por ejemplo, los venezolanos tendemos a decir mucho
habíanos, estábamos, o por ejemplo, está súper cool. El vicio del lenguaje número 2, apócope, que es el hecho del abusar del recorte del final de las palabras. Como por ejemplo, esto es súper o venezolano o español. Podrías pasarme el boli, porfa. Vamos a ver una peli. Son palabras, son frases palabras que tendemos a cortar al final como para hacerlas más cortas y hablar más rápido. La número 3 es el idiotismo. Es el uso de palabras que simplemente van en contra de la regla gramatical o el giro o expresión propia de una lengua que no se ajusta a las reglas gramaticales, como la palabra controlabilidad, que la palabra correcta sería el control, sin agregarle el bilidad, que es como el sufijo para hacerlo un sustantivo, o una frase como estirar la pata, que eso es como raro y, ¿sabes?, estirar la pata gramaticalmente no está bien. Y el vicio número 4 que escogí fue la muletilla, o muletillas, o coletillas también, como le dicen. Son esas palabras o pequeñas partículas que se repiten por costumbre. Y también no funcionan cuando no sabemos qué decir, lo que nos da un poco de tiempo para pensar. Por ejemplo, como acabo de decir, etc. Pregunta número 7. Defina brevemente los conceptos de préstamo y calco e incluya 2 ejemplos de cada uno. Básicamente el préstamo es un extranjerismo, o sea, una palabra fuera del español que se ha adaptado a la lengua que lo usa. En nuestro caso, que se ha adaptado a la nuestra. Por ejemplo, nosotros en el origen del español, debido a la influencia de los árabes, tomamos muchos préstamos de ellos, como por ejemplo la palabra aceite, alcohol, etc. Y el calco es un préstamo en el que se traduce la palabra literalmente sin que haya algún cambio o creación de alguna palabra nueva. Como por ejemplo tenemos básquetbol, que en español se traduce literalmente a baloncesto, mouse, que es ratón, independientemente si es el ratón de animal o ratón de la computadora. Pregunta número 8. Tome como referencia la siguiente tabla e indique los errores que hay en la misma. Me comí 6 toblerones. El error yace en pluralizar la palabra toblerón, ya que es una marca comercial. Por lo que la oración correcta sería: me comí 6 toblerón. Gané 4 premios Grammy. En esta oración no existe error. Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscars. Así como en la primera, el error está en pluralizar la palabra Oscars, ya que así como las marcas comerciales, los eventos tampoco se pluralizan. Múnich, en español. Las reglas ortotipográficas estipulan que la traducción de países o estados están sujetas a las reglas ortográficas de la lengua meta, por lo que Múnich llevaría acento en la letra U. Manchester en español. Lo mismo pasa con esta palabra, ya que Manchester sería una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas se acentúan. 100 años de soledad. El error acá es que según las reglas, así sea una obra literaria, solo va en mayúscula la primera palabra, por lo que años de soledad iría en minúscula. The Notebook. Esta oración está correcta. En inglés, los días de la semana y los meses se escriben en minúscula. Esta afirmación es inválida, ya que en inglés, los días de la semana y los meses se escriben en mayúscula. En inglés, los idiomas se escriben en mayúscula. Esta afirmación también es incorrecta, ya que en inglés los idiomas se escriben en minúscula. Y Christmas se escribe en mayúscula.
Las reglas estipulan que las festividades se deben escribir en mayúscula. Pregunta número 9. Tome como referencia la siguiente tabla e indique en cuáles casos se utilizan redondas y en cuáles cursivas. Ok, en la tabla que tenemos acá, la primera dice, los letreros en los subtítulos. Según las normas ortotipográficas, los letreros en los subtítulos van en redonda. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores, autoparlantes, etc. van en cursiva. Las palabras de uso frecuente en el español, como spa y whisky, van en letra redonda. Champs-Élysées, Empire State, van en letra redonda, ya que, según las normas ortotipográficas, los nombres de vías urbanas, edificios, etc. van en letra redonda. El nombre de los premios, como lo son el Grammy y el Oscar, van también en letra redonda. Y los parlamentos de un personaje en off van en letra cursiva. Pregunta número 10. De todas las normas ortotipográficas trabajadas en clase, seleccione 4 que hayan sido de especial interés para usted y resúmalas brevemente. Una de las primeras que llamó mi atención fue la de falsos amigos o falsos cognados, que son palabras que de diferentes idiomas que se escriben de manera muy parecida pero que en realidad no comparten el mismo significado. Esto pasa mucho en el inglés y en el español, ya que compartimos un poco la misma raíz como lo es el latín. Un claro ejemplo de esto sería la palabra actualmente, que su traducción sería nowadays y no actually, como muchos pensarían. Actually, su traducción sería en realidad o de hecho. La segunda que también llamó mi atención fue el uso de cursivas y redondas. Se usan redondas en todos los subtítulos de cualquier obra que se esté trabajando, cuando haya palabras de uso frecuente en el español, como son los extranjerismos, como surf, fan, etc., en siglas y citas textuales. Y se usarán cursivas cuando un personaje tenga parlamentos en off, en las voces de radios, teléfonos, televisores, pensamientos, canciones, etc. La tercera que llamó mi atención fue la traducción de muletillas. Las muletillas, como ya mencioné anteriormente en los vicios del lenguaje, son palabras que se repiten por costumbre, como por ejemplo entiendes, o equivalentes o en el inglés como lo serían like, you know what I mean, etc. El uso de muletillas debe evitarse, ya que con esto el uso de muletillas pierde la belleza del discurso y significa que tienes un poco vocabulario, pues ya que no encuentras las palabras para llenar los espacios que tienes. Y la última fueron la traducción de palabras extranjeras. Las palabras extranjeras son palabras que no son de origen español, pero que con el tiempo se fueron anexando a la lengua, como son el show, buffet, chofer, el smoking, que es el traje de los hombres, etc. No se deben utilizar palabras extranjeras mientras existan sinónimos en español, como por ejemplo la palabra chofer tiene su equivalente, su sinónimo en el español, como lo es el conductor. Pero si no es el caso, si no tiene no tiene traducción al español, o con ella pierde el significado, el sentido semántico, como es la palabra software, se deben usar así como está. Y la última, pero no por eso la menos importante, dice: ¿qué es lo que le ha parecido más interesante de todo lo que hemos trabajado estas semanas? El mundo de la traducción audiovisual es un mundo bastante desconocido de por sí. Al nosotros ver las películas, las series o lo que sea que se constituya un medio audiovisual que lleve subtítulos, yo siempre me preguntaba que por qué a veces lo que yo escuchaba, al saber hablar inglés, por qué lo que yo escuchaba no era lo que yo leía en los subtítulos. Luego, ya después de estudiar esto y las normas ortotipográficas, es que te das cuenta de que es porque tienes un número limitado de caracteres y que no puedes poner literalmente lo que estás escuchando, o lo que se escucha o lo que dice la persona. Otra cosa que me pareció súper interesante de esto es la manera en cómo se hace.
al principio yo pensaba que era algo un poco más complicado, ya que yo pensaba que tú escuchabas y tenías que traducir al mismo tiempo como una interpretación simultánea o traducción simultánea. Y esto no pasa así, resulta que tienes un script con todo o sea, se traduce y luego después de allí es que se procede a temporizar, a segmentar, etcétera. Y esto me pareció bastante, o sea, el manejo del programa me pareció bastante curioso. Y bueno, de verdad he disfrutado muchísimo todo lo que he aprendido durante este tiempo. Y bueno, espero seguir aprendiendo muchísimo más lo que me queda de materia, que son 4 semanas. Gracias. Espero el video les sea útil y a mi profesor Federico Quevedo le parezca que haya hecho un buen trabajo contestando las preguntas y haciendo este video.